tercera sesión. Ya, ya salió el anuncio, que hemos comenzado a grabar. Mientras se van conectando, vamos a ir presentándonos. Pueden escribir su nombre, su apellido, la clínica a donde pertenecen, si pertenecen a alguna clínica en específico, o si trabajan para práctica privada, una oficina privada. Si hay algún compañero con ustedes, como le hemos dicho en las pasadas sesiones, por favor inclúyalo y ponga su nombre y la especialidad a la cual practican. Estamos muy alegres de tenernos una vez más y que pudieran haber conectarse en el día de hoy. Bienvenidos a todos. Para la agenda de hoy estaremos realizando lo que son las guías generales. Estamos, les vamos a hablar un poquito de unas nuevas iniciativas que tenemos. Les vamos a hablar de lo que es la preprueba. Luego vamos la didáctica con lo que son las expertas Silvia Rivera y Mariana Rodríguez. Vamos con la postprueba, presentación y discusión de casos, anuncios y cierre. Como guías generales, se los vamos a estar repitiendo siempre, siempre, siempre durante todas las sesiones. Y es que queremos conocerlos, queremos que enciendan sus cámaras, poder hacer este contacto visual virtual, ya que no estamos presencial, que tengan una participación activa, abran su micrófono, por favor, y puedan compartirnos sus experiencias, ¿ok? Pueden escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión, incluyendo lo que son preguntas o opiniones al respecto de la didáctica. Luego también para la parte de preguntas, dudas y comentarios lo pueden utilizar. Siempre preferimos que ustedes nos hablen para poder conocernos mejor y escuchar todas sus expresiones. La didáctica estará siendo grabada para fines educativos. Una vez lleguemos al área de preguntas y de caso clínico, no estaremos grabando para comodidad de ustedes. Queremos que ustedes sean parte de nuestras iniciativas. Ahora mis Por el compañeros van a profesor estar, Rafael Ortega Martínez. ahora sí, disculpen. Tenemos dos iniciativas nuevas, estamos reclutando para dos proyectos diferentes que tenemos activos, tenemos abiertos, ¿ok? Les comento por aquí. Para el proyecto de aprendizaje a través de la telementoría, estamos buscando una red de evaluación de clínicas primarias. Puede contestar en el poll si desea participar en ella con su número de teléfono, y en el consejo asesor es este proyecto específicamente de aprendizaje colaborativo. De igual manera, si desean ser participantes de estas iniciativas, por favor, háganoslo saber contestando lo que sería el poll. Los créditos de educación continua fueron aprobados todos los que habíamos sometido: trabajadores sociales, médicos, psicólogos, consejeros profesionales y enfermeros. Bien importante, por favor, tienen que completar el formulario de registro. Nos faltan 109 participantes por completar este formulario de registro. Esto es necesario para nosotros saber si usted desea eh, tomar los créditos de educación continua y su información personal para pues, poder hacer los certificados, ¿ok? Recuerden siempre tener una participación activa en todas las sesiones. Ahora sí, espero que todos hayan podido contestar el poll anterior y pueden escanear lo que sería el QR code o acceder en unos segunditos cuando mis compañeros entren, abran lo que sería el poll de preprueba. Mis compañeros van a estar en el chat asistiéndoles, Nidiana, Julio o Francelis, ellos van a estar asistiéndoles en el chat.
de cualquier duda o problema técnico que puedan confrontar. Disculpen, hola. Quiero aclarar que estaba escribiendo en el chat sobre los créditos de educación continua. Una vez ustedes se registraron al IECO, hubo dos registros. El de IECO como tal de la plataforma y el registro de nosotros. Ambos enlaces les tuvieron que haber llegado en los correos electrónicos. Yo voy a estar verificando en la lista y aquellos que no hayan llenado pero están participando van a estar recibiendo un correo electrónico de mi parte con el enlace. Que si no se preocupen que voy a estar verificando. Muchísimas gracias, Nidiana, por asistirme. Ahora sí, sin más preámbulos, con la doctora Silvia Rivera y Marianela Rodríguez, un placer tenerla nuevamente en esta tercera sesión y espero que disfruten la didáctica. Adelante. Sí, buenas tardes. Hola. Hoy comienzo yo la jornada, ¿verdad? La jornada de esta tarde. Vamos a estar conversando sobre el tema de la ansiedad en la etapa perinatal. Yo soy Silvia Rivera, psicóloga clínica y certificada en salud mental perinatal, y junto a mi colega, ¿verdad? Marianela Rodríguez, que está por ahí. No sé si se quiere presentar un momentito. Vamos a estar presentando el material de hoy y luego vamos a la parte de discusión de caso, ¿verdad? Que me parece lo más importante. Marianela, ¿te quieres presentar? Seguro, buenas tardes a todas y todos y todes que están por ahí. Qué bueno tenerles aquí otra vez. Marianela Rodríguez, aquí a la orden. Ya estaremos hablando un poquito más durante este proceso. Pues vamos a la próxima, vamos a mirar los objetivos para la tarde de hoy. Primeramente vamos a estar discutiendo la prevalencia del trastorno de ansiedad perinatal, ¿verdad? Recordemos que perinatal trabajamos desde la gestación y el posparto, ¿sí? Ese periodo. Vamos a estar describiendo de manera general estos trastornos y su presentación durante la identificación de síntomas y signos. Vamos a presentar opciones de discernimiento, abordar los tratamientos, ¿verdad? De todo esto de manera general y la discusión de caso. Vamos a la próxima. Recordemos, en términos de formato de estructura de trabajo, que vamos a estar presentando la información, la didáctica primeramente, y las preguntas las vamos a atender después por aquello de maximizar también el tiempo que tenemos, ¿ok? Es importante entender, cuando hablamos de ansiedad, que la ansiedad implica cambios en pensamientos, acciones y sentimientos que son comunes en cualquier experiencia y en el transcurso de la vida, ¿verdad? A veces hablamos de ansiedad como si fueran procesos agudos de situaciones siempre muy marcadas. Y no necesariamente, ¿verdad? Las ansiedades no pueden acompañar por distintas instancias y en distintos momentos. Lo que importante vamos aquí a estar observando para el asunto de si es una patología o no, es la intensidad del proceso, ¿no? Y cómo eso nos ocupa o no nos permite llevar nuestra vida normal. Eso es bien importante. Es importante entender que también la ansiedad se da durante el proceso prenatal, ¿ok? Que es durante la gestación. Muchas veces solamente lo ubicamos ya en un proceso de posparto. Y es bien importante cuando estamos hablando de salud mental considerar todo el proceso desde el inicio del embarazo hasta ese momento de parto, ¿ok? Y el posparto se refiere a esa ansiedad que se experimenta luego de los 12 meses pospartos del nacimiento del bebé, ¿ok? Y la ansiedad perinatal durante el embarazo y los primeros 12 meses después bueno, es importante, eso es lo que ya les mencioné, que vamos desde el inicio del embarazo hasta los primeros 12 meses. Y es importante mencionar también, ¿no? Que aunque hablamos de los 12 meses, esos 12 meses no es como un asunto a los 12 meses y si ya son 13 meses no es perinatal. También hay un espacio ahí, ¿verdad?, de flexibilidad. Eso es importante también mencionarlo, no es como una cosa, un conocimiento y un espacio en el tiempo rígido, porque los procesos de salud mental no son rígidos en ese sentido, ¿no? Así que eso me parece importante y me parece bien importante también observar la imagen que tenemos aquí. Las invitaría a que las vieran y un poco reflexionar sobre todo lo que es el proceso de ese ajuste a esta nueva etapa de criar un bebé, de tener un bebé dentro de nosotros, como nuestra vida se trastoca por completo. Vamos a la próxima. Ok. Es importante conocer
la ansiedad y el impacto que puede tener en el estado emocional de la madre, ¿no? Y pensando también en el impacto en la madre y cómo a su vez eso impacta el ambiente familiar, la relación de pareja, la crianza de ese bebé que ha llegado y si hay otros hijos en el entorno. ¿Ok? Investigaciones nos dicen de manera consistente que hay altos niveles de hormonas relacionadas, afectan al bebé. Cuando yo tengo ese cortisol o tengo una experiencia muy fuerte, estoy desregulada emocionalmente, voy a tener también dificultad en cuidar de mi bebé y voy a tener la reacción que vemos quizás en la imagen, un bebé lloroso, a veces entonces perciben a los bebés como de manera más difícil y eso es bien importante. Y eso va a afectar también la posibilidad de esa corregulación en la diada de la mamá y el bebé. Tristemente hablando, cuando también observamos la ansiedad durante la gestación, podemos encontrar que justo después del parto hay admisiones al NICU y hay admisiones en NICU no por la ansiedad, quiero aclarar esto, es como la ansiedad también ha estado vinculada con otros procesos fisiológicos, por ejemplo, con partos prematuros, con bebés con bajo peso. Usted, por ejemplo, tiene una mamá que tiene un diagnóstico de preeclampsia y le dicen a la mamá, ¿verdad?, que tiene la presión alta, que tiene que tranquilizarse. Ya inmediatamente la mamá entra a un proceso de preocupación por su salud y por la del bebé. Y es bien importante poder trabajar con esa mamá para que pueda manejar también su aspecto emocional y no impacte ya su condición médica de base, que es la condición de preeclampsia, que es, ¿verdad?, la presión alta. Eso nos parece súper importante mencionarlo. También hay mayor demanda cuando hablamos del impacto en la familia, hay una mayor demanda de apoyo y de requerimiento de acompañamiento, ¿verdad? Son las madres que a veces tienen mucho miedo en quedarse solas con su bebé cuando están ya en casa y en realizar sus rutinas fuera de casa, completamente solas o fuera de casa. Por ejemplo, ya el papá tiene quizás una semana de maternidad en el mejor de los casos y entonces es esta ansiedad que se apodera de mi vida y de mi cuerpo porque no quiero estar sola por distintas razones. Y entonces a veces no tenemos otros recursos de acompañamiento. También va a impactar el proceso del mismo papá en su proceso de ajuste a su paternidad. Y ojo, cuando hablamos de papá también nos podemos referir a las parejas, ¿ok? Eso lo hablamos desde una manera abierta. Así que es importante tener presente que la ansiedad tiene un efecto también como que irradia. No solamente soy yo la que lo vivo, sino también las personas que conviven conmigo y están en mi entorno se van a ver afectados. Vamos a la próxima. Eh, Aquí tenemos unos datos generales, ¿verdad?, de la población general y encontramos que, muy interesantemente, que me pareció alto, aunque también las estadísticas son variables. En Puerto Rico hay un 14% en la población general de criterios para distintos tipos de ansiedad. Y obviamente cuando uno hace la revisión de literatura, se pueden identificar eventos que ha tenido el país, por ejemplo, como fue el efecto de María y como fue el efecto de la pandemia, que han incrementado esos niveles de ansiedad y esa hipersensibilidad, ¿no?, a presentar criterios diagnósticos de ansiedad. ¿Qué conocemos de la población perinatal en general en Puerto Rico? Pues lo que conocemos es lo que tenemos de PRAMS, que ya lo habíamos mencionado antes, y en los datos del 2019 al 2020, ¿verdad?, las mamás reportaron en su etapa pre y postgestacional, que es la cuarta condición más frecuente que ellas refieren después de 3 meses del embarazo. No, perdón, antes del embarazo, ¿ok? La de 3 meses después de la de depresión, ¿ok? Y en nuestra investigación que hicimos aquí con nuestra querida colega Marianela, que fue la investigadora principal, encontramos un 17% de las madres entrevistadas, gestantes y posparto, con indicadores de ansiedad, ¿ok? También fue durante la pandemia y volvemos, fueron situaciones que nos hacen más proclive a presentar estos síntomas. Aquí tenemos unos datos generales de cómo son los síntomas en términos de nerviosismo, irritabilidad, fatiga, pero no voy a entrar tanto en esto porque vamos a ir a los distintos diagnósticos más adelante viendo síntomas y signos. Vamos a la próxima. Ok, factores de riesgo. Desventajas socioeconómicas, historial de salud mental antes del embarazo,
eventos adversos durante el embarazo y el parto, y aquí podemos identificar situaciones de experiencias de cuidado obstétrico, la situación del parto, el posparto, ¿ok? Y también experiencias adversas de distintas índoles. Por ejemplo, yo me puedo quedar desempleada durante mi periodo de gestación, eso va a impactar de cómo yo me siento que voy a proveer para mi hijo y las condiciones, ¿verdad?, que se van a dar en torno a ese nacimiento. Pobres relaciones de pareja o pobre apoyo social. Violencia de pareja es importante, más aún reconociendo los indicadores y números que tenemos nosotros con las violencias de pareja. Así que me parece que es importante que tengamos esto presente y que ampliemos la perspectiva de cuando hablamos de factores de riesgo, porque muchas veces solamente nos quedamos en factores de riesgo a nivel de salud mental y tenemos que reconocer que las condiciones en las que las mujeres viven y en las condiciones en las que paren también pueden incidir en nuestro estado de ánimo y eso es importante. Y además que la literatura sí también lo refiere, ¿no? Estos otros componentes que impactan nuestra salud mental. Cuando han habido retos de fertilidad o también historial de pérdida o complicaciones médicas, por ejemplo, para concebir o durante el embarazo, amenaza, por ejemplo, de aborto, amenaza de alguna situación de salud, ¿ok? El estrés percibido, recordemos que la experiencia del estrés es muy subjetiva. Lo que para mí puede ser estrés, para otras personas no. Recordemos eso y también eventos adversos durante la niñez. Y volvemos aquí a la violencia, a la falta de educación, a tener, por ejemplo, algún familiar confinado. Esas son experiencias adversas durante la niñez. ¿Ok? También, por ejemplo, tener historial de salud mental en la familia, no solamente la madre gestante cuando hablamos de experiencias adversas en la niñez. Importante. Ok, vamos a la próxima. Ok. Los trastornos de ansiedad durante la edad perinatal son los siguientes. Quiero mencionar que los estaremos mirando de manera general, son complejos, su manifestación también es compleja, no siempre, recordemos una cosa, tenemos una persona, una mujer que está viviendo una experiencia para ella y también para el bebé que tiene en su barriga o que ya tuvo. ¿Ok? Y esto un poco incrementa la intensidad de la experiencia, porque hay una preocupación constante con el hijo o la hija por nacer o que ya nació, ¿ok? Y esa capacidad de también de cuidar y atender. En términos de diagnóstico podemos hablar de trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, las fobias, trastornos de pánico y trastornos de estrés postraumático. ¿Ok? Aquí me parece que es importante mirar lo que trae la imagen. Nosotras somos fiel creyentes que es importante también mostrar cómo se siente una madre, no solo en términos clínicos, sino cómo se vive la experiencia. Y yo creo que lo resume muy bien, ¿no? Esta sensación de no confío en nadie más para que cuide a mi bebé. Imagínate que le pueden pasar cosas bien difíciles. Me interesa ir de casa o reunirme con quién lo puedo dejar, pero yo. La intensidad de preocupación con lo que las madres viven estos procesos son particulares, son intensos y requieren atención y sensibilidad, sobre todo mucha sensibilidad. Así que recordemos que no solo es un trastorno, es una persona que está viviendo un trastorno en su carne y hueso. No nos podemos quedar solamente en hablar de trastorno como algo muy desde el clínico, únicamente como una descripción nosológica. Es a lo que voy. Vamos a la próxima. ¿Cuáles son esos temas más frecuentes que muchas veces que escuchamos cuando estas madres y su familia van en busca de ayuda, ¿no? Las experiencias de proceso de parto, vieron, cómo pensaban que iba a ser versus cómo fue la realidad que les tocó. Esta preocupación de poder descansar, de poder dormir, de que le dicen, duerme cuando tu niño duerma. Y ellas contestan, yo quiero descansar cuando el niño o la niña descanse, pero mi cabeza no para. ¿Ok? Cuando hay pérdidas, ya hay múltiples pérdidas en los procesos de gestación y de parto y de posparto.
pérdida de lo que yo hacía, de cómo yo me sentía, de cómo yo me relacionaba con mi cuerpo, pérdida de que ya no somos dos, ya no somos la pareja, de momento somos tres, como nos reubicamos, pérdidas concretas quizás de embarazo. Hay muchas pérdidas que se dan en este proceso, no solo las físicas, ¿ves? Ser buena madre o ser buen padre, complicaciones durante la gestación o parto, cuando trabajamos con familias que han estado con múltiples dificultades en el área de salud, sabemos que esto es un aspecto, aunque no tengan historial de condiciones de salud mental, son situaciones que van a potenciar la experiencia de la gestación, el parto y el posparto de manera que ellas no sospechaban. Eran quizás mujeres completamente saludables y se encontraron con un diagnóstico durante el embarazo. ¿Okay? Y eso le trastoca todo lo que era su vida. ¿Sí? Que le pase algo al bebé, algo malo, tanto en lo concreto con la preocupación de enfermedad como también en mi pensamiento. Sentirse que no tienen apoyo. Nadie va a cuidar el bebé como yo, desde su perspectiva, pero quizás también no hay nadie más que pueda cuidar ese bebé. ¿Okay? Estar sobrecargada, la situación económica y comparaciones. Mi experiencia es así, pero yo veo que todo el mundo, como decíamos antes, ¿verdad? Esta mirada romántica sobre la experiencia de la gestación, del parto y del posparto. Nadie dice lo difícil que es. Todos son fotos bien bonitas en Facebook, en Instagram, en las redes. ¿Ok? Y como yo me estoy sintiendo cansada, como yo me estoy sintiendo a veces agobiada. Y esto es importante recalcar que estas emociones y estas experiencias que traen las personas, nada tiene que ver con el amor con su bebé, son dos cosas separadas. Y eso también a veces hay que trabajarlos con ellas también, porque hay mucho miedo de poder decir cómo yo me siento y yo no ser evaluada y sentirme juzgada. ¿Verdad? Esto es de manera general. Vamos a la próxima. Ok. Ahora les voy a dejar con mi colega que les va a estar hablando específicamente de los trastornos. Gracias, Silvia. Me parece bien puntual muchos de los temas que trajiste, entre ellos el historial familiar, que eso lo vemos bien frecuente. Y entonces, entrando aquí, quiero hacer como el disclaimer de que cada uno de estos trastornos pudiéramos estar un rato hablando de ellos, ¿verdad? Que aquí vamos a hacer una mirada bien, unas pinceladas, ¿verdad? Bien, bien por encimita, pero que cada uno pudiéramos entrar en mayor detalle con cada uno de ellos. Los trastornos de ansiedad, específicamente el trastorno de ansiedad generalizada, muchas veces subestimado, no lo vemos en la literatura tanto y no vemos tanto como lo vemos en la depresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que pensamos que normalizamos tanto la ansiedad como que, pues claro, madre primariza tiene que ser ansiosa, y no tiene que ser así. Y poder hacer esa distinción, ¿verdad? Bien clara de lo que es una ansiedad ante lo desconocido, ante algo nuevo, ante ser madre, padre nuevo, tener un bebé nuevo, ir conociéndole, y lo que es la ansiedad en términos patológicos, como comentó Silvia, siempre la patología la vamos a distinguir cuando hay un impacto en mi funcionamiento cotidiano, ¿verdad? Así que cuando me paraliza esa ansiedad, porque hay ansiedades que también pues nos motivan, ¿verdad? Pero cómo esta nos paraliza muchas veces. Y una de las cosas claves también del trastorno de ansiedad es que tendemos a sobrevaluar el peligro y subestimar nuestra capacidad, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos, para mí eso es como que una formulita clave que tenemos que tener pendiente siempre que estemos hablando con personas dentro de la gestación o el posparto, tener eso en mente, hacia ese pensamiento catastrófico, sobrevaluando el peligro y subestimando mi capacidad de afrontarlo. En la ansiedad generalizada, que es el GAD en inglés, ¿verdad? Una de 5 mujeres puede experimentarla durante el periodo perinatal. Así que vemos lo amplio que es. Eh, Puede experimentar preocupaciones extremas, temores, que pueden o no estar relacionados a la seguridad y al bebé, pero está en la toma de decisiones, como vemos en este autito,
o dibujo más bien, ella va al supermercado, hago pollo o hago arroz y ni eso lo puedo, ¿verdad? Eso lo puedo determinar porque son tantas las preguntas, decisiones que tomar, las indecisiones que siento, y es constante y es generalizado. ¿Ok? Todos esos fotitos, que es un libro excelente que se los recomiendo a quienes vayan a trabajar con esta población y estén interesados, se llaman Las buenas mamás tienen pensamientos aterradores y es de Karen Kleinman. Y todo el libro va dirigido a la madre, pero también a terapeutas, pero ejercicios que pueden hacer validando lo que es la ansiedad. Y es todo sobre esos pensamientos que nos dan miedo. Próxima. Entonces, el trastorno de pánico, ¿verdad? Muchos escuchamos también por ahí lo que es el ataque de pánico. Tengo un ataque, tengo un pánico, ¿verdad? Pero existe un trastorno, que es el trastorno de pánico. Se manifiesta y lo vemos entre un 1 hasta un 16% durante el embarazo y de un 1 a un 3% durante el posparto. ¿Ok? También yo creo que de pánico y cuando hay un trastorno de pánico tiene que haber habido por lo menos un ataque completo, un full-blown attack, ¿verdad? Tener la preocupación persistente por sufrir otro ataque y lo suficientemente desadaptativos. Muchas veces estos ataques terminan en una sala de emergencia porque es algo bien somático, bien físico y la persona literalmente siente que se le está dando un ataque al corazón. Es donde más se diagnostican este tipo de, ¿verdad? Los ataques de pánico se diagnostican en las salas de emergencia en muchas ocasiones y no es después que se hacen la retrágila de descartar todos estos otros exámenes médicos que llegan a lo mejor a la clínica de un profesional de salud mental. Muchas veces repentinos, sin causas obvias ni aparentes cuando surgen. Y yo siempre pienso en los ataques de pánico como un espiral, ¿verdad? Siempre hay un pensamiento que llega y si no lo logramos detener, sustituir, mirar y dejar pasar, continúa, ¿verdad? Y es esa misma preocupación como de miedo al miedo, ni que me dé otro. Y eso muchas veces lo que les paraliza a muchas personas de tal forma que hay veces que no salen de la casa. ¿Verdad? Comentaba yo cuando estábamos hablando un poquito sobre esto con Silvia, de una persona con la que yo trabajé, que yo iba a su casa, ¿verdad? Porque ella no lograba salir, ¿verdad? Eventualmente lo pudo hacer, pero no lograba salir de su casa para llegar a la oficina, ¿verdad? Y recibir los servicios. Así que eso es un trastorno de pánico. Y aquí vemos algunos de los síntomas, les recomiendo que después los puedan ver con más calma, pero mucho miedo a morir, miedo a volverme loca, son de los más comunes. Próxima. El nombre del libro que preguntan por ahí, míralo por aquí, yo te lo pongo ahorita, se llama Las buenas mamás tienen pensamientos aterradores. Pero ahorita cuando no esté hablando lo puedo escribir en el chat. La tocofobia es algo que también escuchamos poco de ellas, pero tiene una prevalencia tan alta como de un 20 a un 78%, ¿verdad? De las mujeres que están embarazadas que reportan temores asociados al embarazo o al parto. Es un miedo patológico a ese mismo proceso y puede llegar a evitarse los partos por esa misma fobia. Típicamente se clasifican en primario o secundario. Primario es cuando nunca he tenido la experiencia de una gestación, pero estoy aterrada de tenerla. Y secundario es cuando ya he tenido un parto que ha sido traumático o realmente ¿verdad? Pierdo la vida o un near miss, se llaman en inglés, ¿verdad? Que por poco muero. Pudieran ser unos que entonces para la próxima gestación, pues siento ese miedo aterrador, ¿verdad? Em, Hasta un 13% de las mujeres que nunca han parido ni han tenido embarazo reportan un miedo al parto suficiente para posponer o evitar el embarazo. O sea, esto es una condición bien real que tenemos que seguir hablando de ella, que debemos de preguntar sobre ella. Y otra vez, es de estas cosas que muchos de estos trastornos son como populares, ¿verdad? Pues claro que le tienes miedo al parto y no pasa nada, pues eso es lógico, pues sí, ajá, pero ¿y cuántas mujeres no han parido? Pero sí, ta, 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 ta.
pero sabemos que, primero, que es real el miedo, y especialmente si vemos las estadísticas de la mortalidad materna, por ejemplo, y en unos grupos desventajados más alta todavía. O sea, que podemos entender cómo eso se está dando, y es importante que lo podamos evaluar. Próxima. Los trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? O el TOC. Este es otro de los que vemos películas, a lo mejor lo hablamos comúnmente por ahí, o popularizado, y pensamos en una persona con un trastorno obsesivo compulsivo como que es limpia y va a tener esa casa nítida. Esa no es la única manera, ¿verdad? Que se Manifiesta. manifiestan estos síntomas, ni es necesariamente, muchos de nosotros tenemos tendencia de a lo mejor un poquito de que nos ayuda a organizarnos, que nos ayuda a hacer algunas cosas. Eso no es un trastorno, y es importante como profesionales de salud mental o personas que trabajamos con esta población poder distinguir entre estas tendencias y lo que es un trastorno verdadero, y no, ¿verdad? Estar diagnosticando como con trastornos obsesivos compulsivos a cualquiera que tiene algunas conductas particulares. El trastorno obsesivo compulsivo desde un 7,8% puede manifestar antes del embarazo, ¿verdad? Antes del parto, durante la gestación, y hasta un 16,9% durante el posparto. O sea que unos números bastante altos. ¿Y de qué trata el trastorno obsesivo compulsivo? Pues tiene que ver muchas veces, como nos presenta aquí esta imagen, se presentan unas obsesiones que pueden ser imágenes o pensamientos, o ideas que nos llegan, ¿verdad? Y que están ahí de manera obsesiva, o sea, consistentes y persistentes y repetitivas. Y eso causa una ansiedad bien significativa en la persona, que como único lo logra disminuir es teniendo estas compulsiones, ¿verdad? Realizando una acción, puede ser acción física de comportamiento o mental, ¿verdad? Pero hay que hacer algo, porque puede ser contar, puede ser rezar, puede ser otras cosas, o puede ser chequear eh, distintas conductas, que entonces son las que disminuyen temporariamente esa ansiedad que causaba la obsesión, ¿verdad? Hasta que volvemos a empezar ese círculo. Este trastorno puede ser tan significativo que otra vez paralice a la persona, no le permita llegar al trabajo, no le permita realizar ciertas, ¿verdad? Si me quedo limpiando tanto y limpiando tanto, a lo mejor no llego a alimentar a mi bebé hasta mucho más tarde, hasta que bebé está ya desesperado, desesperada. O sea, que puede tener unas consecuencias bastante significativas. ¿Ok? Eh, la mayoría de las personas que tienen este tipo de trastorno, eh, varias cosas quiero decir aquí. Primero, pueden tener a veces un historial desde antes de la gestación, que ya vienen con este trastorno, y muchas veces, como sabemos, le quitan medicamentos o paran el tratamiento durante la gestación, que lo que hace es agravar muchos de estos síntomas, pero también ocurre que por primera vez presentan este trastorno como consecuencia de la gestación, ¿verdad? Durante el posparto, que eso es bien interesante. Em, Hay otro libro bien interesante de la misma autora, que también se los puedo poner por ahí, que se llama Karen Kleinman, que habla sobre, se llama Dropping the Baby, ¿verdad? Y Another Scary Thoughts, que también habla mucho de este tipo de conductas, como que uno de los miedos más grandes es que se me vaya a caer el bebé, ¿verdad? Y esos son unos pensamientos intrusivos que están muchas veces relacionados a este trastorno. Próxima. Y esos son estos que están aquí. Pensamientos intrusivos son todos, ¿verdad? Porque los pensamientos no es como que decimos vamos a pensar en esto y pensamos en eso, sino muchas veces los pensamientos llegan. Pero cuando hablamos de un pensamiento intrusivo dentro de este contexto, son pensamientos intrusivos negativos, que aparecen de manera involuntaria, que no son los que yo quiero ni que son agradables para mí, ¿verdad? Porque yo puedo pensar muchas cosas, pero cuando me llega un pensamiento fuerte, negativo, esos son pensamientos intrusivos relacionados a estos tipos de trastornos. Pueden ser imágenes o ideas bien desagradables, que realmente les cuesta a la persona
quitárselos de la mente, especialmente cuando están relacionados a su bebé o al cuidado y seguridad de bebé, ¿verdad? Algunos ejemplos de pensamientos intrusivos que podemos ver aquí, que son bastante comunes, son pensamientos no deseados con contenido sexual sobre el bebé, ¿verdad? Imaginarse golpear al bebé o visualizar un accidente de auto con el bebé o tener miedo de cortar al bebé cuando estamos manipulando algún cuchillo, etcétera, o imaginarse ahogar al bebé cuando se está bañando, ¿verdad? Y son unos pensamientos literalmente aterradores que la persona no desea. Y por eso se llaman y se distinguen de que son ego distónicos, o sea, que no van a la par con mi creencia y con mi realidad. La persona te los puede verbalizar como que pienso esto y me siento horrible pensando esto y no quiero pensar esto y yo jamás haría esto. Y eso lo vamos a estar discutiendo también porque es importante poder distinguir entre esos pensamientos intrusivos y reconocer cuando no hay un daño real, ¿verdad? O un potencial de daño y cuando sí pudiera haber un daño y tenemos que tomar otras acciones, ¿ok? Típicamente en los pensamientos aterradores casi nunca significa que la persona vaya a hacer algo o que requiera una hospitalización, ¿ok? Y pueden afectar de un 7 a un 10% de las madres y padres primerizos, porque también le pueden ocurrir a los padres, especialmente primerizos, ¿verdad? Seguimos. Ahí te lo dejo, sí. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok, perfecto. Pues vamos a estar mirando también ahora el trastorno de estrés postraumático o como mejor es conocido como PTSD, ¿verdad? Nos parece bien importante, yo las invito y les invito a que ya quizás mañana o cuando tengan la disponibilidad vayan sobre estos trastornos como con calma, porque estamos yendo rápido y realmente es densa la información y es importante sobre todo para aquellos profesionales que estén en el área de salud mental, que eventualmente quizás nos toca realizar diagnóstico y tratamiento para un poco darnos cuenta cómo se distingue uno de los otros. No es lo mismo todas las ansiedades, ¿sí? Tienen sus características y me parece que es importante también ir depurando ese conocimiento. Igual pasa también con el estrés postraumático, ¿verdad? Todo el mundo tiene estrés postraumático en Puerto Rico por distintas circunstancias. Y eso es una forma, ¿verdad?, coloquial sobre hablar sobre el famoso PTSD. Volvemos, tenemos que tener bien presente que para que realmente sea un trastorno y realmente sea un trastorno de estrés postraumático, tiene que impactar mi vida de forma tal y con tan intensidad que me interfiere con mi funcionalidad, con yo poder llevar a cabo mis funciones diarias. Y traigo esto porque muchas veces, por ejemplo, podemos hablar, es que ella tuvo un trauma en el parto y no estoy minimizando que no vayan a haber traumas en el parto, ¿verdad? Pero tenemos que tener presente que estos son conceptos complejos y que son conceptos que tener una experiencia difícil no necesariamente me va a llevar a tener un diagnóstico o con cumplir con diagnóstico de PTSD. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Esta es una condición que afecta a 8.3 más o menos de las mujeres en la etapa perinatal, ¿verdad? Y tiene unos criterios específicos como exposición a un evento traumático. Volvemos, lo que es la experiencia traumática también sabemos que es bien subjetiva. Lo que para mí puede ser una experiencia traumática, quizás para Marianela no lo sea por otras razones, ¿no? Por otros contextos. ¿Qué síntomas debemos estar teniendo? Intrusión de esos pensamientos, de esa experiencia, ¿verdad? Son así los famosos flashbacks, invaden. También puede haber evitación de ciertos lugares, de ciertas cosas para no sentirme que estoy en ese lugar nuevamente, estando ahí expuesta quizá. Alteraciones cognitivas y estado de ánimo negativo. O sea, lo que como yo vivo ese proceso no es saludable. Hay algo ahí que va contra mí, ¿okay? Contra mi mejor estado, contra mi mejor sentido de bienestar. Hay alteraciones en la excitación y en la reactividad, ¿ok? Estoy hipervigilante ante el evento y hay perturbaciones. Y es importante que esto tiene que estar presente por más de un mes. Por eso hablamos de que el trauma
para que cumpla con los criterios de un PTSD, tiene que realmente tener una presencia consistente en la vida de la persona, de inhabilitar, de poder llevar mis acciones diarias por un mes. Y acentúo esto porque vuelvo, creo que en nuestro país, por distintas razones, ha habido una tendencia muy amplia a utilizar ciertos temas de manera como más alivianada y no necesariamente a tono con lo que realmente significan. Y esto los profesionales lo tenemos que tener bien presente, ¿verdad? Sus manifestaciones, hay aumento persistente en la sensibilidad que se manifiesta como irritabilidad, dificultad para dormir o un estado constante de hipervigilancia. ¿Por qué puedo tener dificultad para dormir? Porque ya sea en sueños, ya sea que cierro los ojos y tengo ese pensamiento recurrente y es un pensamiento que también lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Puedo también tener sintomatología somática, puedo tener palpitaciones, puedo tener respiración acelerada, puede haber una manifestación muy intensa, no solo del pensamiento, sino también en mi cuerpo. ¿Ok? Estas reacciones emocionales y físicas pueden afectar significativamente la vida diaria y el estado de bienestar de las madres. Y es importantísimo perdón por la bocina, poderlo identificar y recibir el tratamiento adecuado. Eh, y cuando hablamos tratamiento adecuado es salud mental, ¿ok? Es importante hacer esa derivación, hacer ese referido, no solo con el PTSD, sino con todos los trastornos que estamos hablando, ¿ok? Vamos a la próxima. Quería mencionarte, Silvia, Sí, claro. no solamente que estemos pendientes del tiempo para discutir el caso, sino también que el trastorno de estrés postraumático lo podemos ver en padres, especialmente A lo que hablamos. en un parto complicado, ¿verdad? Que a lo mejor no estaba listo para ver lo que presenció allí y con profesionales que acompañan el proceso de parto, por ejemplo. Además de que el PTSD se puede dar desde la gestación, como vemos aquí, algunos eventos traumáticos particulares, pero también como consecuencia del parto lo podemos ver que le afecta a otras personas. Sí, y también recordemos, ¿verdad?, que las experiencias de parto pueden ser muy sorpresivas, ¿verdad? Las experiencias que se pueden dar en salas de parto pueden pasar desde, como mencionamos aquí, ¿verdad? Quizás lo que sentimos como falta de respeto y abuso durante el parto, pero hay situaciones también, intervenciones fisiológicas, ¿verdad? Que yo siento en mi cuerpo, eh, que pueden ser y abocar también a mi historial con ciertos temas. Eso es importante tenerlo presente. Lo que son eventos de tener un parto prematuro, de llegar al UNSIN o el NICU en español, experimentar lo que es la muerte fetal. Son experiencias que en sí misma, o aunque yo no tenga historial, la misma experiencia ya es traumática. ¿Ok? Y esto es bien, bien importante. Hiperémesis, siempre a mí me da dificultad esta palabra gravídica, que es verdad que estas son las mujeres que están vomitando durante todo el embarazo. Y es importante, salió un artículo no hace mucho sobre el impacto de esta condición en las mujeres y cómo las inhabilita en su trabajo, en llevar una vida normal durante la gestación. Me pareció bien interesante la investigación y cómo a veces el poco valor y el poco peso que se le da a la experiencia de ellas. ¿Okay? Diagnósticos de anomalías fetales, diagnósticos también de anomalías cardíacas, por ejemplo, las respuestas a la anestesia, la falta de consentimiento informado, por ejemplo, para hacer una episiotomía, por ejemplo. ¿Okay? Sentirse coaccionado durante el proceso. Y esto también es importante traerlo, que si bien es cierto que es experiencia de las madres, como bien traía Marianela, los padres al poder atestiguar y a veces sentirse en ese lugar de vulnerabilidad, de no poder como proteger a su esposa, ¿verdad? O a la persona que está experimentando, se sienten a veces hasta culpables de no haber tomado otras opciones y son experiencias que ellos tienen que trabajar. Eh, Nosotros que trabajamos en este campo, uno ve el efecto de estas situaciones todavía un año más tarde, 2 años más tarde. Surge ese tema y por ahí la cascada emocional es intensa y sigue estando bien presente aunque haya pasado cierto tiempo. Por ejemplo, también la separación de los recién nacidos, como principalmente, por ejemplo, pasó
al inicio de COVID, que se dieron esas separaciones, durante las mujeres estuvieron pariendo o teniendo situaciones de parto muy solas, con poca compañía, por los distintos protocolos y las distintas situaciones, ¿no? Así que pueden ser múltiples las razones por las cuales se dan las experiencias traumáticas durante el periodo perinatal. Vamos a la próxima. Ok, aquí les estamos presentando algunos seguimientos para ansiedad. El primero que está es el GAD, que es de los más conocidos, y lo ven ahí es la foto. Es uno bien cortito, me va a hablar de indicadores de ansiedad generalizada. Este es bastante específico también, el de escala de ansiedad perinatal, este es más largo. Este me parece que tiene casi 30 ítems. El que sí está, sabemos que está de fácil acceso es el primero. Está también el Post-Traumatic Stress Disorder Checklist, igual que le hablamos de las distintas condiciones y trastornos, pues aquí le estamos trayendo algunos seguimientos que podrían usar. El Perinatal Obsessive Compulsive Scale y el Postpartum Distress Measures. Y para trauma, el CIRBET Trauma, que está en español. Y debo decir que ha sido usado también en varios países en América Latina, que tiene adaptaciones para esos países. Es importante. Igual les invitamos a que conozcan, se familiaricen con los instrumentos, ¿verdad? Y que según la práctica que tengan y los intereses que tengan en su clínica, en su contexto de trabajo, los vayan explorando, ¿no? Vamos a la próxima. Ok, en términos de tratamiento, ¿qué nos dice la literatura? Ok, la literatura nos dice que la primera línea de tratamiento va a ser básicamente la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Son procesos terapéuticos llevados a cabo por profesionales de salud mental. También la perspectiva de informado en trauma, terapia de aceptación y compromiso, aquí es importante, queremos hacer la mención de que para cuando vamos a trabajar con trastornos obsesivos compulsivos, hay estrategias terapéuticas particulares que requieren un adiestramiento particular. Y aquí le estamos mencionando la Fundación Internacional de OCD tiene una lista como un repositorio de proveedores y por geográficamente usted entra a Puerto Rico y le van a salir algunas opciones que quizás no tienen adiestramiento necesariamente de salud mental perinatal, pero son proveedores de salud mental, psicólogos o psiquiatras, y sí tienen este adiestramiento para trabajar con los trastornos de OCD. Y queríamos hacer esa mención. ¿Ok? Obviamente siempre está el componente de farmacología, de psicoeducación también y grupos de apoyo. En Puerto Rico no, que conocemos, ¿verdad? No hay grupos de apoyo como tal. El componente de psicoeducación es importante trabajarlo también con la familia. Yo creo que el tratamiento no solo es para la persona que lo está padeciendo, sino también quienes conviven con ella y quiénes son sus recursos de apoyo. Típicamente quizás la experiencia nos dice la pareja o la mamá o la suegra, ¿verdad? Alguna abuela. Eh, para poder también entender los procesos de esta persona, entender que no solo es que se le está haciendo difícil el ajuste, hay algo ahí que está sucediendo y es importante educar a la familia en esa dirección. Y que también quizás, si es la pareja, identifique qué está pasando con él o con ella, si es que está pasando algo, ¿no? Vamos a la Sí, próxima. Dime. antes de eso quería mencionar ahí rápidamente que la psicoeducación también es tan importante porque valida tanto uno que Exacto. estos trastornos son reales. Reales. El OCD viene, ¿verdad? El TOC es un trastorno neurobiológico, ¿verdad? Así que también poder explicarlos y poder explicar que los pensamientos no es igual a acción, que yo creo que es una de las cosas que más aterran a las madres y a los padres que tienen estos pensamientos. El solamente pensar que yo pienso estas cosas sobre mi bebé, sobre lo que yo pudiera hacer, sobre lo que pudiera pasar. eh, Eso no te hace una mala madre, eso no te hace que vayas a hacerlo, ¿verdad? Y una cosa es el pensamiento y pensamiento no es igual a acción. Y yo creo que eso es algo como que habría que recalcar consistentemente con Mucho. esta familia. Sí, comparto, Es sí. alguno de los recursos, sí. Sí, y también me parece, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos de los pensamientos intrusivos, es bien importante cuando trabajamos con la familia, un poco, no quiero decir normalizar, pero un poco sí traer
lo frecuente que puede ser, que no es esta mamá únicamente que lo está experimentando porque hay algo que está pasando con ella, ¿no? Sino que son experiencias bastante frecuentes que uno encuentra. Y eso, no, volvemos, como dije desde el principio, todos estos procesos nada tiene que ver con el amor y el deseo de tener ese bebé, ¿no? Son cosas distintas y es importante que las mujeres puedan hablar sobre esos pensamientos porque pudiéndolos llevar a la palabra, ¿verdad? Es donde va a poder tramitar todo lo que hay ahí, lo que lo provoca, cómo manejarlo, toda esa experiencia. Y es importante dar ese espacio. Eh, a mí eso me parece siempre parte súper importante del componente terapéutico, súper importante porque es mucho más frecuente de lo que uno pensaría que es. Ok, y entonces aquí volvemos, les dejamos unos recursos de apoyo. Está la línea de 988 de prevención de suicidio y de crisis y está la línea materna que contestan en español, ¿ok? Ya sea por texto o por llamada. Y también les incluimos el calendario de grupos de apoyo o realmente grupos de encuentro de PSI, ¿ok? Que son en español y están abiertos. Lo único que tienen que hacer las personas es hacer como un registro por Zoom y le envían un enlace. Así que les invitamos. Yo creo que la parte didáctica, yo creo que ya Ay, gracias, Silke, sí. fuimos rápido, yo creo, pero es que es mucha información.